¿Qué es la intervención radical y cuándo es esta necesaria? ¿Qué hizo Dios con el rey que no quería escuchar? ¿Y qué papel juega el orgullo en todo esto? Acompáñame en la cuarta de 3 lecciones donde aprenderemos los principios prácticos para la vida en el tiempo del fin. Dios intentó hablar de muchas maneras con Nabucodonosor. Comencemos cuando Daniel y sus amigos llegaron a Babilonia. Por medio del testimonio, Dios habló con Nabucodonosor. Y cuando Daniel reveló su sueño, ninguna otra persona más podía hacerlo. Pero Daniel lo hizo, un enviado de Dios. Y no nos olvidemos cuando los amigos de Daniel no se quemaron en el horno de fuego. Ahí también Dios le estaba hablando directamente a Nabucodonosor, pero Nabucodonosor aún así no obedecía. El orgullo de Nabucodonosor cegaba la grandeza de Dios. Entonces Dios le envió un sueño. En este sueño, Nabucodonosor veía un árbol muy grande, el cual acogía a muchísimos aves, a muchísimos animales, y su fruto era abundante. Pero de repente una voz decía que corten el árbol, pero que dejen la raíz, y que esto iba a pasar por 7 tiempos. Inmediatamente Nabucodonosor se despertó desesperado y lo primero que hizo fue llamar a Daniel. Entonces Daniel se acercó al rey y le dijo la interpretación del sueño. Lo interesante de esto es que esta vez Dios dejó que Nabucodonosor recordara el sueño para que se lo contara a Daniel. Entonces Daniel le dijo que él representaba el árbol y que él iba a ser cortado a menos que él reconociera que Dios es el Rey de Reyes y que él quitaba o daba poder a la persona que él quiera, y que esto iba a pasar por 7 años, y al culminar los 7 años Nabucodonosor iba a volver hacia el rey, porque en este tiempo él se iba a convertir en un animal, iba a comer pasto con los bueyes, su pelo se iba a volver como plumas de águilas. En la Biblia está exactamente cuál es la transformación que él iba a tener, pero él, en pocas palabras, se iba a convertir en un animal. Entonces el rey Nabucodonosor continuó su vida normal como si no hubiera pasado, dejó de lado el sueño, no hizo caso a Daniel, que le dijo que se arrepintiera, y tal y como Daniel lo predijo, Nabucodonosor se convirtió en una bestia. Y esto le duró por 7 años. Imagínense que, no sé, los hijos de Nabucodonosor quieren hablar con él, pero no, Nabucodonosor tenía el aspecto de bestia, su mente cambió de mente humana a mente de bestia, o sea, todo de él cambió, y esto fue por 7 tiempos hasta que Nabucodonosor reconoció que Dios era el único que podía dar poder a las personas, quitar poder a las personas, y que él era el Rey de Reyes. Y tal y como decía la profecía, después de los 7 años Nabucodonosor de bestia volvió a ser humano. Entonces Nabucodonosor reconoció a Dios como el único Dios, y Dios le devolvió la grandeza de su reino. Esto es lo último que se menciona de Nabucodonosor. Quiero resaltar 2 cosas de toda esta historia. La primera es el orgullo de Nabucodonosor. Pese a que Nabucodonosor vio todas las cosas que Dios había hecho, pese a que Dios se manifestó de muchas maneras a Nabucodonosor, el orgullo era mucho más grande. Entonces Dios tuvo que hacer que Nabucodonosor se convierta en un animal para que él pueda reconocer que Dios es el único Dios, porque la prioridad de Dios siempre va a ser tu salvación, lo demás va a ser secundario. Dios está dispuesto a que tú pases una incomodidad temporal para salvar tu vida eterna. Y esto va muy ligado al segundo punto, que hay veces que lo peor que nos puede pasar es lo mejor que nos puede pasar. La lección nos cuenta la historia de Johnny. Él era un chico que tuvo un accidente que lo dejó cuadrapléjico, no podía mover ninguna parte de su cuerpo. Pero en los últimos días de Johnny, él nos cuenta que lo mejor que él podía sentir era que cuando más débil se sentía en la silla de ruedas, más fuerte estaba con Dios. Entonces es lo mismo para nosotros. Hay veces que lo peor, lo que estás pasando ahorita, lo que crees que es lo peor que te ha pasado en el mundo, es lo mejor. Quizás Dios de alguna manera te está intentando hablar y está queriendo salvarte de alguna cosa que posiblemente te quite la vida eterna. Dios no dudará en hacerte perder algo que te haga daño para salvar tu vida eterna. Entonces, cualquier cosa que estés pasando ahora que quizás lo veas negro o oscuro, confía en Dios, Él sabe lo mejor para ti. Pero ¿de qué otras maneras se manifiesta Dios a nosotros? ¿Y habrá algo que no tenga retorno, que pasa y listo, ahí murió? Pues acompáñame la próxima semana para seguir estudiando los principios prácticos para la vida en el tiempo del fin.
Si es que te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte, comentar en la parte de abajo y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Esta semana quiero enviar un saludo muy grande a Pamela, que nos dé desde Vinto, Cochabamba. Un abrazo muy grande y conmigo hasta la próxima semana. Chao.